Hola, bienvenidos. Las historietas son una manera de narrar historias donde se combinan los diálogos con las ilustraciones. Es un tema que estaremos hoy tratando para que todos ustedes tengan la oportunidad de aprender en mi canal. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos el tema de hoy. La historieta es un texto discontinuo, el cual tiene como función comunicar. Se apoya en las ilustraciones, puede tener o no texto. En las historietas es muy común utilizar las onomatopeyas, que hacemos referencia con este término es a los sonidos que se producen a través de algunos objetos o de animales. Las historietas son una expresión artística, suelen ir demarcadas en las viñetas, que es cada uno de los diálogos que se va generando en el transcurso del desarrollo de la historia. Se dice que los orígenes de las historietas datan desde la época de los jeroglíficos egipcios y desde entonces son empleados para comunicar muchas veces de manera jocosa. La historieta siempre va a llevar una trama que va difundiéndose, no necesariamente con un contenido narrativo. Casi siempre existen historietas donde solamente las expresiones faciales o los movimientos que se describen a través de las ilustraciones dan mucha información, es decir, que podemos estar empleando el lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal. Pueden haber historietas con contenido político. Por lo general, quienes eran los caricaturistas de este tipo de historietas no querían representar su autoría en el contenido que se publicaba, porque por lo general se daba la expresión del político en una situación soez o vergonzosa. Se hizo muy famoso este tipo de género cuando se empezó a generar la imprenta a través de la difusión masiva en el contenido que se incluía en los periódicos. Hoy en día la historieta es considerado el noveno arte dentro de la literatura. Veamos ahora cuáles son las características que describen a la historieta. Se identifican las viñetas, los globos de diálogos y las ilustraciones. Las viñetas son aquellas que se encuentran demarcando cada uno de los diálogos y el lugar de las acciones. Sirven para separarlas del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera que ha ocurrido o ha pasado un determinado tiempo, que puede ser largo, hablando de periodos de años, como también puede ser corto, hablando de segundos. Esto ocurre a conveniencia del autor. Para el caso de las ilustraciones son los dibujos que utiliza el autor para describir las acciones hacia el lector. Estos tipos de ilustraciones pueden variar, pueden ser desde un dibujo simple hasta una ilustración pseudofotográfica y de enorme realismo. En cuanto a los globos de texto, no siempre aparecen en las ilustraciones, sin embargo, se emplean para englobar los diálogos de los personajes dentro de la misma historia.
Veamos los diferentes tipos de globos de texto que puedes utilizar al momento de crear tu historieta. La organización de las viñetas es importante que tengas en cuenta la información que te voy a dar a continuación. Existen diferentes tipos de viñetas dependiendo del plano en que quieres organizar la información. Veamos entonces cómo es esto. Por último, en la revisión es importante que una vez más hagas secuencia a la historia que estás contando. Verifiques si como lo has organizado te sientes cómodo o cómoda. Debes tener claridad y lógica en la historia que estás narrando. Es importante que tomes diferentes tipos de historietas ya planteadas para que veas la secuencia que el autor ha querido elegir y puedas tener una guía en el momento en que tú vayas a trabajar. Algunos ejemplos de historietas pueden ser como Garfield, Mouse, Fran, X-Men. Una de las cosas importantes que he visto dentro de los diferentes ensayos y escritos que había consultado para organizar este tema para ustedes, encontré que se ha utilizado la historieta como una metodología para dar iniciación artística a niños y niñas de diferentes edades. Esto me parece muy particular y muy interesante, porque dentro de las acciones que nosotros podemos hacer, ya seas tú el estudiante o el docente, es emplear este tipo de texto discontinuo para crear narrativas cortas donde la creatividad y la emoción que tiene cada escritor se vea reflejado a través de la realidad que quiere contar. Voy a concluir este tema haciendo referencia precisamente al estudio que me llamó mucho la atención, que se llama La historieta como herramienta educativa en la iniciación artística de niños y niñas de comunidades rurales. Este estudio, esta investigación se llevó a cabo en la Universidad de Colima, México,
y la autora es Patricia Ayala García. Voy a leer para ustedes un fragmento de este estudio que me llamó mucho la atención. Dice así: hoy en día muchos niños y niñas gustan de dibujar relatos y de copiar hasta el cansancio a los personajes de sus historietas y caricaturas favoritos. Es común que muchos niños que asisten a la educación primaria y secundaria tengan un cuaderno o una parte de su cuaderno dedicado exclusivamente a sus dibujos, bocetos o garabatos. Lo carguen a todas partes y, a diferencia de un diario personal, lo enseñen a todo aquel que muestra interés en su trabajo. Este documento lo voy a dejar en la descripción del video y adicionalmente van a encontrar un cuestionario instructivo que ustedes podrán desarrollar sin tener importancia la edad o el nivel de educación que tengan, para que puedan desarrollar el tema de una manera más práctica y puedan afianzar los conocimientos que hoy he querido darles a todos ustedes. Espero que tengan la oportunidad de participar en este cuestionario, en este desarrollo, y que si tienen alguna pregunta o algún interés en particular en el tema, no duden a dejarlo en los comentarios. Estaré muy atenta a resolver sus inquietudes. Gracias una vez más por hacer parte de este canal y los invito que, si aún no se han registrado, activen la campanita de notificaciones, se registren para que les lleguen los nuevos videos que estaremos tratando. Muchas gracias por su acompañamiento hasta este momento y que tengan una excelente actividad después de haber leído este contenido. Muchas gracias para todos y un saludo fuerte.